Proverbios 25-28. Amén, dice la palabra del Señor. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar un poco acerca de las emociones y el control de ellas. Quiero leerles esta ilustración o dos ilustraciones para ampliar un poco el concepto. Un maestro entró a un salón de clases con un vaso de agua en la mano. Lo levantó frente a todos y preguntó: ¿cuánto pesa este vaso de agua? Algunos dijeron 50 gramos, otros 100 gramos, otros 200 gramos. El maestro sonrió y dijo: la verdad es que no importa cuánto pesa exactamente. Lo que realmente importa es cuánto tiempo lo sostenga. Y continuó: si lo sostengo por 1 minuto, no pasa nada. Si lo sostengo por 1 hora, mi brazo comenzará a doler. Si lo sostengo todo el día, mi brazo entumecerá, se paralizará y ya no podrá hacer nada más. Luego hizo una pausa y hablando de eso dijo: el peso del vaso nunca cambió, pero mientras más tiempo lo sostuve, más pesado se volvió. Entonces concluyó: así son las emociones negativas, la preocupación, el enojo, la tristeza, la ansiedad. Si las cargas por un momento, no pasa nada, pero si las sostienes por horas, días o años, terminan agotando, afectando la vida, paralizando los propósitos. Y cerró diciendo: la clave no es que nunca sientas las emociones, la clave es aprender a soltarlas y a controlarlas. Otra persona comentó lo siguiente acerca del jinete y los caballos. Un hombre tenía varios caballos muy fuertes y veloces. Cada uno representaba una emoción. Uno era la ira, otro el miedo, otro la tristeza, otro el deseo. Un día decidió montarlos, pero cometió un error: no llevaba riendas. Al principio todo parecía bien, pero de repente el caballo de la ira se desbocó y lo llevó contra las rocas. El de su miedo lo hizo huir sin sentido. El del deseo lo arrastró por caminos peligrosos. El hombre terminó herido, cansado y perdido. Tiempo después aprendió algo: los caballos no eran el problema, eran poderosos y útiles. El problema era no saberlos guiar, no tener riendas. Amén. Entonces así el asunto de las emociones. ¿Qué decía el texto? Ahí decía el texto, dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Hay muchas emociones, ¿no? La vida del ser humano entonces trasciende, pensaba yo que trasciende o gira en torno a estas 3 cosas: a lo que se piensa, a lo que se siente y a lo que se hace. Y cada una de estas cosas regularmente están relacionadas directamente con nuestras emociones. Una definición de emociones sería: son respuestas internas automáticas, son respuestas rápidas que experimenta el ser humano ante estímulos internos o externos. Involucran pensamientos, sensaciones físicas y reacciones conductuales, y tienen la función de ayudarnos a interpretar lo que vivimos y cómo respondemos a ello. En otras palabras, son lo que sentimos frente a lo que pasa, pensamos o recordamos, ¿no? Entonces, algunas de las más relevantes, voy así rápido, un ejemplo: la ira. Anoche hablábamos o ayer hablábamos de eso. La ira es una emoción. Y de seguro que es uno de esos caballos fuertes y veloces que toca aprender a controlar. Amén. Podemos aprender a controlar. Entonces la Biblia dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. Entonces está hablando de un control de la ira, ¿verdad? Está mencionando la emoción, pero que hay que aprender a controlarla. Explotar con palabras que hieren. Eso es lo más común. Lo primero que salta cuando hay enojo a veces es las ganas de hablar. Amén, de ofender, de herir con las palabras. El miedo, también dice 2 Timoteo 1:7: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero existen esas emociones. La ansiedad también, pero Filipenses 4:6 dice: por nada estéis
afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Eso dice Filipenses 4:6. Así que la ansiedad muchas veces nos va a llegar, eso es cierto. Inclusive la depresión afecta a los cristianos también. O no, en la Biblia hay 2 hombres que pidieron la eutanasia, entre esos uno fue Elías. Señor, quítame la vida ya, no quiero nada. Estoy hastiado de esto. Así que le pidió que le quitara la vida y estaba en una profunda depresión o tristeza, ¿no? La tristeza desordenada son emociones que, si no se controlan, terminan orillando a la persona a situaciones que pues le van a afectar. La tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, esa es la única buena, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Produce muerte. El orgullo también es una emoción. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es uno de los pecados, inclusive no es una emoción, es un pecado también. El orgullo fue el que convirtió a ángeles en demonios. ¿Recuerdan? Claro. Sé que Satanás quiso subir e igualarse a Dios y todo, y allá lo mandaron para abajo. ¿Cierto? Lo mandaron para abajo. ¿Por asuntos de qué? Del orgullo. Los celos y la envidia. Santiago 3:16 dice: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vea, y está hablando de cosas muy naturales, como los celos, ¿verdad? Y dice que entonces la persona que mantiene esas emociones se enferma inclusive. Y eso es malo delante de Dios, porque la Biblia dice, creo que el mismo Santiago dice que los celos no son buenos, dice que son diabólicos y son de las tinieblas, dice. Eso habla. ¿Amén? La impulsividad. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, pero esta emoción, hermano, hay que pedirle mucho al Señor y saberla manejar. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que está hablando que el que puede controlar el enojo y la ira es una persona, vea, inteligente. La culpa no rendida también es un asunto, hermanos, que ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que la persona no puede vivir con culpas, por decirlo así. A lo mejor en el momento pueden pasar cosas, pero esos asuntos toca arreglarlos rápidos. Rápido toca arreglarlo con el Señor y con las personas, o sea, con Dios y con las personas que podamos tener esas afectaciones. Uno, porque eso influye en tu vida espiritual, emocional y en tu salvación también. Entonces eso hay que arreglarlo. Entonces no hay ni condenación para el que está en Cristo y está bien con Cristo. Dice, ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que debemos andar tranquilos. Lo que está diciendo ahí es que debemos andar tranquilos, sin ningún tipo de remordimientos o de culpas por ahí guardadas. La amargura también es grave. Mirad bien cómo andáis, que brotando alguna raíz de amargura, dice Hebreos 12:15, mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y también dice que dejen de alcanzar la salvación. El texto también sigue diciendo. Deseos desordenados. Vea, Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado. Vea que las emociones llegan. Él no está diciendo que no, llegan. Recuerde los caballos. Son importantes y son muy útiles, pero teniendo rienda y sabiéndolos controlar. Cada uno es tentado, dice Santiago 1:14, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así que el pecado empieza por una emoción llamada tentación. Por ahí empieza. Y yo creo que todos, hombres, mujeres, todos pueden pasar por esa situación. Entonces, este principio espiritual es: el problema no es sentir, porque todos sentimos. Un filósofo por ahí dijo: usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Lo que sí puede impedir es ¿qué?
haga el nido sobre su cabeza. Usted no puede impedir sentir impulsos de hacer cosas que no convienen, que no le agradan a Dios, que terminan repercutiendo y trayendo consecuencias. Entonces la Biblia nunca condena el hecho de sentir. Jesús mismo sintió tristeza, angustia, indignación, ¿o no? Claro, ¿cómo agarró esos del templo y los sacó a cintazos y los sacó porque habían vuelto un negocio en la casa? Y no hacían ya ni culto, se ha vuelto eso era un negocio. Es más, dice la Biblia que Jesús en cuanto a la carne fue tentado en todo. Y sé que en todo, yo creo que él tenía una naturaleza humana también, ¿no? Por ahí muchos sacado unas ideas raras, pero pues yo no dudo que el Señor también pudo sentir atracción por una mujer del sexo opuesto, una persona del sexo opuesto, quién sé yo, ¿cierto? Que nunca lo hizo, ese es otro tema. Pero dice que fue tentado en todo, quién sabe, posiblemente, no que, pero posiblemente. Entonces, el problema comienza cuando las emociones toman el control en lugar de ser guardadas. Proverbio 25-28, ahí está entonces el texto que leíamos, que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Inclusive la psicología habla acerca de la autorregulación emocional, que es la capacidad de sentir sin perder el control. Proverbios 16:32, el que se enseñorea de su espíritu, lo puede gobernar, es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, no todo lo que queremos, pensaba yo en esto es una nota, no todo lo que queremos significa que lo debemos tener. No todo lo que sentimos lo debemos alimentar. Y no todo lo que podemos hacer significa que lo debemos hacer. No, señor. Ni sentimientos, deseos, impulsos. ¿Qué dice 1 Corintios 2:23? Un texto que usted y yo conocemos. ¿Todo me es lícito? Pero no todo me conviene. Significa que porque usted lo puede hacer no significa que tenga que hacerlo. No debemos dejarlo. Otra versión dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es otra versión del mismo texto. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Ese es el detalle. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:21-23 también dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y termina diciendo, absteneos, mire, de toda especie de mal. O sea, no es que no se nos presente, se presenta. Entonces, le aconsejaba yo a un joven soltero. Eso no significa que usted, si es el caso del hombre o la mujer, bueno, si es el caso del hombre, que salga a la calle y que o le guste la vecina, la vea bonita, está bonita la vecina. Pero en la escuela hay otra y dice, no, está bonita también. ¿Cierto? Y de pronto por allá que una fiesta y que por allá no, que conoció de que la... Y hasta le pican el ojo y hasta le dan entrada. Pero eso no significa que eso es una realidad, pero eso no significa que usted tiene que entonces andar de novio con todas. ¿Sí o no? Y lo puede hacer. No, estoy mal, ¿verdad? Igual las señoritas. ¿Cómo le decimos? En Colombia le dicen picaflores. Aquí, allá y con... Igual, la señorita. No, es que él es tan lindo, tan hermoso. Si lo viera. No, está guapísimo. Pero después ve otro. Ay, pero es que ese está más guapísimo. Re guapo. Pero ya está hablando con alguien. ¿Cierto?
Y hoy en día, como es tan fácil, usted ya no necesita andar por la calle, ahí en el teléfono, usted puede hablar con los que quiera, con las que quiera, pero eso no significa que tiene que hacerlo. Amén. Aún los casados y las casadas. ¿A quiénes de los casados aquí le han pelado el ojo por ahí? No, ustedes son santos, sin pecado concebido. Donde paran nacen flores. Orinan agua bendita, dice alguien por ahí. Ajá. Y esos temas casi no se hablan, hermano, y son más comunes de lo que usted y yo creemos. Escuche, hermana, que alguien le escribió no significa que usted tiene que responderle ese mensaje. ¿Sí o no? Claro. ¿Que cómo está? Dijo alguien, ¿y qué le importa? ¿Qué le importa cómo está? Le importa a su esposo, le importa a su familia, le importa a sus hijos cómo está. Otro no tiene que importarle cómo está. ¿Van a ayudar o no? Y los hombres igual. Lo mismo, que eso que le escribieron no significa que usted tiene que responder. Es más, hay que cuidar esa parte también. Yo creo que es importante. Ahora, de que no lo estén viendo no significa que usted tiene que hacerlo. Esta ilustración se la di yo hace mucho tiempo y la he repetido, pero creo que es muy diciente. Del papá y el niño que iban en su camioneta. Iban por el medio y de pronto, por su carretera, y de pronto había una milpa y había unos elotes de ese cacao, así. Era tiempo de elotes. Y el papá paró la camioneta. Y el niño tenía como unos 7, 8 años. Y entonces miró para el frente, miró para atrás, miró para allá, miró y se bajó y pega carrera para donde los elotes. Y cuando ya iba para allá, entonces le gritó el niño y le dijo, papá, le faltó mirar para arriba. Miró para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, pero se le olvidó que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Amén. Entonces, eso no significa, hermano, y es una de las situaciones que a lo mejor tanto en hombres como mujeres, eso es normal. Dios nos creó y usted puede, es normal que usted sienta atracción hacia el sexo opuesto. Eso es normal, así nos diseñó Dios. Pero eso no significa, mire, los que estamos casados es porque tomamos la decisión. Vean los casados, por eso antes de casarse, abran bien esos ojotes así. Sí, señor. Porque eso no es cuenta de que yo me caso y si no me va bien, pues me divorcio. Mire las intenciones con las que usted ya está pensando. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No, no, señor. Abra los ojotes así, póngase lentes. Claro. Porque esa es una de las decisiones más importantes que toman en la vida, hermano. El casarse. Porque vieron que el matrimonio es como el narcotráfico. El que entra ya no puede salir. Usted ya tiene un compromiso, vea, con el de arriba, hermano. Eso es lo más importante, porque un papel allá lo podemos arraigar o desbaratar y hacer lo que quiera, pero hay un compromiso con el de arriba. Y aquí vienen y con una sonrisa de oreja a oreja y que le metan el anillo. Y entonces el pastor empieza a tomar los votos y promete usted amarla y respetarla y casi que le está diciendo, ya pastor, diga que sí, sí acepto. Sí, apure, ya sí acepto. Yo casi siempre que invito a los matrimonios acostumbro a darle un consejo a la pareja. Y uno de los consejos que le doy es, mire, ustedes tienen que aprender a perdonarse. Un matrimonio donde no se perdonan, eso no va a durar. En algún momento alguno de los dos se va a ofender o alguno de los dos va a fallar y hay que aprender a perdonar. Si no, grave. En la primera se divorcia. Y resulta que estaba yo dándole un consejo.
Y ya estaban los dos ahí y empiezo ya a aconsejarlo. Pero yo como analizo tanto. Y entonces está aconsejando y la muchacha estaba bien atenta. Y el otro no me estaba poniendo ni cuidado a mí. Ay, me reíse y la miraba y así por acá y por ahí. Ay. Y yo aconsejándola y el otro no le interesaba lo que yo le estaba diciendo. Estaba admirando a la muchacha. Y al final cuando me despedí decía, sí, pastor. Ah, bueno, ojalá haya puesto cuidado. Porque los picos y los abrazos, eso se acaban rápido. Eso rápido pasa a segundo plano. Por eso dicen que nadie se debe casar, ¿sí? ¿Si está qué? Enamorado. Nomás enamorado y ya. No, eso son otro montón de cosas que toca ponerle cuidado. ¿Cierto? Claro. Bueno, yo ya he aconsejado respecto al tema. Y esto no se trata de una charla pero el matrimonio. Pero hermano, hay que ponerle cuidado. Mire, los que estamos casados, los hombres. No, es que mire cómo es y que es. Hermano, usted fue el que la escogió. Ni yo se la escogí, ni la escogió Dios, nadie. ¿Quién la escogió? ¿La escogieron ellos, sí o no? Él la escogió. ¿Ya ahora cuánto? Pues sí. Y hay cosas que después terminan considerándolas, pero eso debo considerarlo antes de. Claro. Igual las mujeres. Usted lo escogió. Ay, es que voy a escoger. Pues sí. ¿Se voy a escoger? Pues sí. Pero resulta que usted escogió. Y resulta que eso viene el paquete completo. Eso no es cara bonita nomás. Y manos limpias. Y las palabras bonitas. No, olvídese. El matrimonio es el contrato más serio que usted y yo podemos firmar, hermano. Los que estamos casados podemos decir eso. El matrimonio es el contrato más serio que una persona puede firmar. Porque eso se compromete con Dios, se compromete con las familias, se compromete con la iglesia, se compromete con todo mundo. Amén. Así que nos toca aprender a pararnos firmes. Y eso se vive en muchas cosas, hermano. Hasta la que usted menos cree que le va a tocar pasar, las vive uno. Recuerdo un consejo, cuando me casé también me dieron un consejo. Unos tíos, ya llevan pero años, ya celebraron las bodas de oro, ¿no? Es que como 60 años de casado, ya ancianitos, es un tío mío. Y recuerdo que yo bien emocionado, pero mi tía se acercó y le dice, y se puso a llorar. Mi tía se acercó a aconsejarme y se puso a llorar. Como diciendo, no sabe lo que metió. No, me dijo, ay, mi hijo, el Señor les ayude en este camino tan largo. Y eso todavía me suena así, hermano. Pero es con los años que todo eso. Entonces, hermanos amados, eso hay que aprender, los que están casados y los que están solteros también. Todo lo es lícito, pero crea que no todos les conviene. Porque usted puede hacerlo. La persona puede hacerlo, pero hay de por medio unos valores, unos principios y una salvación. Que usted lo puede hacer, las ansiedades. Entonces los sentimientos, lo que tiene que ver con los sentimientos, con el amor, con todo eso, tiene que haber un control. Porque usted no controla eso, tanto el que está casado como el que está soltero, eso termina llevándose por delante su bienestar, su salvación y muchas cosas. Entonces, acuérdese de los caballos. El uno era la ira, el otro era el deseo, el otro la impulsividad, ¿cierto? Y son útiles, pero el problema es que este personaje que los montó no tenía rienda, no supo manejarlos. Y terminó herido, y terminó caído y dañado. Entonces, las emociones llegan, es cierto, pero dice que hay que aprender a sentir y aprender a controlarlas. Aprender a controlar ese tipo de situaciones. Lo mismo yo creo que pasa con las ansiedades hacia los vicios, ¿no? Lo mismo pasa con ese tipo de situaciones. No es que no le desee. No es que no le desee, no es que no sienta deseos. A los que les gustaba el baile, o aún los que no estuvieron por allá, pero escuchan la música y eso. Había un hermano que siempre en diciembre se descarriaba. Todos los diciembre se descarriaba.
todos los diciembres apartado de Dios. Porque es que el pueblo donde nosotros somos, eso es perdición y eso... hay una canción que ponen desde agosto. Y desde septiembre se siente que viene diciembre. Sí, porque es que todo ya ahí se termina el año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y todos los que terminan en brezo, ya esos meses se pasan así. De septiembre se siente que viene diciembre. Y el hermano ya empezaba todo. Viene diciembre. Y hay que el estreno, y que la familia, y que la fiesta, y siempre todos los diciembre descarriado. Y en enero se reconciliaba. ¿Ah? Entonces, y eso le puede pasar a todo mundo. Y vea, usted sabe con lo que lucha. El hermano sabe con lo que lucha. La hermana sabe con lo que lucha. Cada quien conoce sus debilidades. Así que, hermano, hay que trabajar en ellas. Porque las acciones, eso no se producen en el momento. Eso empiezan con un pensamiento. Luego con un sentir, ¿cierto? Y después dan a luz a la acción. Y eso es importante. Mira, hay un pasaje. Y vamos a ir terminando, pero quiero que leamos un pasaje que está por aquí. Mateo 15:18, hermano. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Oiga, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que, es decir, a esas que toca ponerles más cuidado. Amén. Así que, hermano, ¿y cómo puedo yo controlar todo eso? Hermano, hay una premisa de 3 cosas que Dios le ha dado al creyente. 3 cosas. El otro día hablamos de eso de la numerología en la Biblia. 3 cosas. ¿Qué le ha dado el Señor al creyente? El nombre de Jesús, la palabra de Dios, y también está entre eso está el poder de la sangre de Cristo. Entonces, son herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Y cuántos de aquí hemos aprendido a eso? A invocar el nombre de Jesús cuando estamos en peligro, pero también cuando usted esté en debilidad, cuando se sienta súper tentado. Invoca el nombre del Señor Jesús. Cuando te enojes y te cambies de colores, diga: hay poder en Jesús, porque esa ira lo puede llevar a cometer cosas como las de esa lista. 2 extremos en los que el hombre la riega más: en alas de la ira y en alas de los impulsos. Son 2 cosas en las que más la riega. Amén. Pero tenemos el poder del Señor que nos ayuda para controlar todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál es lo primero? Lo primero es que usted tiene que identificar eso. ¿Cuál es la situación con la que usted lucha? Ser consciente con lo que usted batalla y empezar a trabajar en eso.